Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. De pequeño te dijeron que la culpa es tuya porque tiraste papel con caca al inodoro. Dejaste el grifo del baño mal cerrado y no reciclaste el plástico que pasó por tus manos. Te metiste a vivir en el cauce de algún río y provocaste un huracán de grado 8. Eso y lo que rociaste en tus axilas formaron un agujero en la capa de ozono. Aunque todo eso no está bien, vamos a hablar de cosas mucho más trascendentales. Hay que revivir la primavera silenciosa y patentar el tráfico de los recursos desechables, atacar directamente a las transnacionales, las corporaciones y las concesiones estatales. La vida ha terminado, comenzó la supervivencia. Vamos a borrar lo que le han hecho a este planeta. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Educación Popular, la propuesta diferente en materia de telecomunicaciones, el espacio que le apuesta a desaprender lo aprendido. En los programas de Educación Popular impulsamos desaprender las indiferencias, los individualismos, los egoísmos, para así edificar una sociedad diferente. Los sábados en horario de 5 a 6 de la tarde y los domingos los monitoreas de 12 a 1 de la tarde. Nos puedes ver a través del canal de televisión Vida TV, porque Educación Popular es tu programa, no solamente es nuestro programa, es tuyo. Yo quería solo ser payaso y papá me dijo no. La verdad quisiera Educación Popular. Feliz Día del Trabajador. Para los que buscan trabajo, porque es un trabajo también, al que el sueldo le viene después. Para los que hacen lo que les gusta y encima les pagan. Para los que no disfrutan de lo que hacen, pero sienten que es el camino para lograr otra cosa. Para los que estudian o se preparan para trabajos futuros, porque trabajen lo antes posible. Para los independientes, que cada vez somos más y trabajamos hoy también. Para los que sienten que su trabajo va a desaparecer, que nunca dejen de aprender. Para los que no sienten que su trabajo va a desaparecer, porque se den cuenta. Para el que se deslomó toda la vida para disfrutar ahora porque realmente disfrute. Para el que planea deslomarse toda la vida. La felicidad no es el destino, es el camino. Feliz Día del Trabajador. ¿Por qué marchamos el 1 de mayo? ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué se realizan marchas en todo el país el 1 de mayo cada año? Este 1 de mayo conmemoramos el Día Internacional de los Trabajadores. Algunos usan este día libre para descansar, ver televisión, ir al cine, hablar con los amigos, dormir, y otros destinan este día para salir a las calles y a través de la movilización exigir reivindicaciones laborales y sociales a favor de la clase trabajadora y el conjunto de la sociedad. Ellos son los trabajadores organizados en sindicatos, quienes a través de los años han logrado con su lucha conquistas en los derechos laborales tales como una jornada de trabajo de 8 horas, licencia de maternidad, seguridad social, primas de estabilidad laboral, pensiones, cesantías, horas extra, recargos nocturnos y festivos. En fin, la lucha siempre gira en torno a tener un trabajo y un salario justo. Uno de los momentos más importantes en esta historia ocurrió en la Revolución Industrial en los Estados Unidos. En mayo de 1886, un grupo de trabajadores de Chicago, cansado de ser explotado por sus patrones, salió a las calles a exigir sus derechos. Se concentraron en la plaza de Haymarket, donde más de 20.000 personas fueron reprimidas por 180 policías uniformados. Un artefacto explosivo estalló entre los policías, produciendo un muerto y varios heridos. La policía abrió fuego contra la multitud, matando e hiriendo a un número desconocido de obreros. El 21 de junio de 1886 se inició la causa contra 31 responsables. Al final se juzgaron 8.
Las irregularidades en el juicio fueron muchas y se violaron todas las normas procesales en su forma y fondo, tanto que ha llegado a ser calificado de juicio farsa. Los juzgados fueron declarados culpables, 3 de ellos fueron condenados a prisión y 5 a muerte. Estos 5 líderes sindicales fueron ejecutados en la horca. Aunque los sucesos de Chicago costaron la vida de muchos trabajadores y dirigentes sindicales, su legado y perseverancia quedó para siempre. En 1889, la Internacional Socialista reivindicó la jornada de 8 horas para todos los obreros del mundo mediante una gran manifestación en todos los países en honor a los mártires de Chicago. El pueblo unido jamás será vencido. 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 De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor 1000 voces de combate se alzarán. Dirá canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Desde el salar ardiente y mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irá. Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas al espacio de la sencilla educación popular, el espacio que le apuesta a que juntos desaprendamos lo aprendido. Semejante tarea, la educación popular, porque usualmente se nos inculca a través de las agencias de socialización, la escuela, la radio, la iglesia, los medios de comunicación, únicamente a aprender. Nosotros le apostamos a desaprender el individualismo y el egoísmo. En ese marco, precisamente hoy rendimos homenaje a una clase en particular, que es precisamente la clase trabajadora. Hoy en un horario inusual en el programa Educación Popular. Hoy estamos en día viernes, pero también continuaremos con el hábito de seguir transmitiendo el programa Educación Popular los días sábados de 5 a 6 de la tarde y los domingos en horario meridiano. Este programa especial es dedicado a la clase trabajadora en el marco de una profunda crisis sin precedentes en la sociedad hondureña. Una crisis marcada por la pandemia, marcada por la corrupción, por el extractivismo, por la falta de solidaridad, pero sobre todo, la falta de comprensión de la dimensión de la crisis que nos ha llevado a profundizar la misma. Educación Popular es un homenaje a usted como trabajador y como trabajadora que pertenece a la empresa, que labora en su casa, que es parte del sector informal de la economía, vendiendo en las calles, vendiendo naranjas, vendiendo frutas, pero que también es parte del sector terciario de la economía, como son los médicos, que hoy cumplen una labor fundamental, salvando vidas como siempre lo hacen, pero hoy mucho más salvando vidas en tiempos de pandemia. Son también parte del sector terciario de la economía los maestros, a quienes reconocemos su tarea histórica en la construcción, en la edificación de un pueblo que es amoroso, que es capaz de adaptarse a esta sociedad y que ha luchado permanentemente por hacer de Honduras una mejor patria. Educación Popular es producido por Mario José Argeñal desde hace 6 años y presentado por su servidor Mario Argeñal en los horarios de costumbre de sábado de 5 a 6 de la tarde y de domingo de 12 del meridiano a 1 de la tarde. Pero hoy,
hacemos este programa especial dedicado a usted, clase trabajadora, a quien le invitamos a observar nuestro video que explica en qué consiste la educación popular. La educación popular es una concepción pedagógica y política. Es una propuesta de los países de América Latina para lograr la liberación de los pueblos oprimidos. O sea, es una propuesta muy propia de esta región del continente y del mundo, donde la opresión, la exclusión, la pobreza es muy fuerte. Y entonces la educación popular lo que propone es ser una herramienta educativa para la transformación social, cultural, política y económica de los países. Cada vez que pienso en ti, mujer, me doy cuenta del ayer. Cada vez que pienso en vos, mi amor, me doy cuenta del error. Un principio fundamental metodológico de la educación popular es la problematización. Si tú vives en una sociedad donde crees que no tienes problemas, pero además de creer que no tienes problemas, crees que tampoco los puedes resolver, no va a pasar nada. La educación popular, como un principio fundamental, te plantea, a ver, ¿cuál es el problema? Es más, como ejercicios metodológicos, ya en un taller con adolescentes, por ejemplo, lo que tienes que hacer es convertir el problema en visible. Porque claro, te dicen hay violencia, hay discriminación, hay racismo, hay de todo. Pero bueno, a ver, analicemos uno. Entonces, ¿cómo lo haces visible? Por ejemplo, en un juego. En un juego les dices a las niñas, ustedes se quedan sentadas y juegan solo los niños. Entonces, cuando termina el juego, a ver, ¿qué pasó aquí, muchachos? ¿Qué vieron? ¿Qué ocurrió? Ese es el problema. ¿Por qué las niñas no jugaron? ¿Por qué los niños sí jugaron? La trascendencia y la importancia de la educación popular, y en el caso de PAMI, es que si queremos convertir a los adolescentes en protagonistas, difícilmente se puede lograr si lo haces con la educación tradicional, una educación bancaria, descontextualizada, que no analiza, solo repite lo que dicen los textos, lo que dicen los escritores antiguos, etc., y no descubren, no leen la verdadera realidad que hay que leer en estos momentos. Si nos organizamos podemos todo. Si nos organizamos cambiamos todo. Sacar a los corruptos y a los mafiosos. Hoy nos encontramos en un programa especial dedicado precisamente a los trabajadores y las trabajadoras de este país. Ya pudieron observar precisamente el vídeo que nos presentó nuestro compañero Edgar Estrada, quien nos explica un problema precisamente para usted que es educador y educadora al interior de las aulas de clase. Un problema de equidad de género, porque Edgar instala ese problema diciendo que solo los niños pueden participar y que las niñas no lo deben hacer. Pero lo importante al observar el vídeo de Edgar Estrada es detectar que existe un problema y que más allá del problema de la equidad de género existe el tema de la participación. Hoy los hondureños y las hondureñas enfrentamos un problema de participación frente a una crisis que es precisamente la pandemia provocada por el coronavirus, que nos tiene como clase trabajadora, como pueblo hondureño en general, encerrados en nuestras casas de habitación, hundidos de miedo, hundidos de pánico, hundidos de ansiedad. Hemos dicho en programas anteriores de educación popular que uno de los principales elementos para poder descifrar o hacerle frente al miedo es precisamente comprender dicho miedo.
porque cuando no se comprende dicho miedo, dicho temor a algo real o a algo imaginario, porque a veces nos imaginamos que tenemos miedo hacia algo que tal vez no representa ninguna amenaza para nosotros, pero ese miedo muy mal manejado puede convertirse en ansiedad. Y nosotros desde Educación Popular le tenemos pánico, precisamente, le tenemos mucha preocupación a lo que se refiere la ansiedad. El encierro genera ansiedad. Los trabajadores usualmente descargan o descargamos nuestras ansiedades ese 1 de mayo, que no se deberían de efectuar movilizaciones exclusivamente los 1 de mayo o los 1 de mayo, como usualmente se dice, sino cada vez que nos sentimos lesionados o que nuestros derechos están siendo violentados. Hoy vivimos momentos de miedo, momentos de ansiedad. La ansiedad, tal como indicamos, es sumamente peligrosa, porque la ansiedad, cuando ocurre la ansiedad, la persona pierde su capacidad crítica o su capacidad racional. Y cuando usted pierde la racionalidad, ya no actúa de manera consciente y es capaz de efectuar movimientos, actuaciones más allá de lo predecible, que pueden provocar una crisis superior al interior de esa sociedad. Pues un mecanismo para descargar miedos, para descargar ansiedad, son precisamente las calles, las movilizaciones de calle que efectúan los trabajadores y las trabajadoras exigiendo derechos. Históricamente, los 1 de mayo o 1 de mayo, pues hacen disminuir los niveles de tensión o de ansiedad por parte del trabajador, porque nos sentimos efectivamente liberados. Pero requerimos que sea un especialista, un médico, un psiquiatra, un psicólogo, el que nos explique esa diferencia fundamental que existe entre miedo y ansiedad, que hoy vivimos en el marco de una celebración del 1 de mayo, del Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora. Una ansiedad que no solamente la provoca el coronavirus, una ansiedad que es alimentada también por la corrupción, una ansiedad que es provocada también por la quema de nuestros bosques, por una atmósfera envuelta completamente en humo que imposibilita la existencia de oxígeno puro. Una ansiedad provocada también por el hecho de que no se encuentran administrando la crisis los más aptos. No son los más aptos los que le están haciendo frente a la crisis, pero le invitamos a observar el siguiente video. Ante la propagación del COVID-19, las personas que no han sido expuestas a este virus sí lo están al miedo y la ansiedad. Miedo. Aparece cuando nos sentimos en peligro. Se origina en el sistema límbico, la región cerebral que controla las emociones. Ansiedad. Mecanismo natural de adaptación que nos mantiene alerta. Cuando se desborda, genera sensación de indefensión. En un escenario como el de una pandemia, las personas sentimos necesidad de ver y escuchar información sobre la enfermedad. Nos preocupamos y presentamos otros síntomas como agitación o insomnio. Esto dificulta nuestras labores diarias. Psicólogos aseguran que la ansiedad pasa si reconocemos y aceptamos nuestras emociones. Recomiendan platicar con seres queridos. También informarse en fuentes confiables para evitar noticias imprecisas o falsas que contribuyen a la incertidumbre. Quienes padecen una enfermedad como el COVID-19 son más propensas al miedo y ansiedad, pero también al terror extremo o pánico. Para ellos, la recomendación de expertos, además de la atención médica, es la información. De esta manera, evitarán maximizar el alcance del padecimiento. Enfermos o sanos, ante un padecimiento, mantenernos ocupados y comunicados con nuestros seres queridos favorecerá nuestro estado de ánimo. Si nos organizamos podemos todo. Si nos organizamos cambiamos todo. Sacar a los corruptos y a los mafiosos. ¿Qué les pareció el video que acaban de observar en torno al miedo? Hoy, 1 de mayo, enfrentamos sin duda muchos miedos. Miedos que no aparecen hoy,
miedos que son históricos sin duda. Miedo no solo a la pandemia, miedo a la corrupción, miedo al extractivismo, miedo a la violencia, miedo a la muerte. Morirse, perder la vida en tiempos de pandemia nos genera inmensamente miedo, inmensa ansiedad, peligrosa ansiedad. Hoy ya no tenemos derecho a velar a nuestros muertos. Si usted no tiene una credencial que lo habilite desde el Estado o que le permita desde el Estado velar a sus muertos, se le imposibilita. Así le ha pasado a muchos miembros de esta comunidad que les han dado 4 horas apenas para enterrar a sus parientes con un número no superior a 10, 15 personas. Sin duda, hoy enfrentamos muchos miedos. Lo fundamental, como hemos indicado en el programa Educación Popular, es enfrentar el miedo. Y la mejor manera de enfrentarlo es comprendiéndolo, por simplista que parezca. El miedo es un temor, fundado o imaginario. Los hondureños tenemos muchos miedos fundados, miedos históricos, miedos heredados, dirían algunos, miedos que tienen trascendencia del ayer a el hoy. Miedo como que no tengo trabajo y lo puedo perder. Miedo que frente a la pandemia se agoten los alimentos. Miedo que el vecino adquiera la pandemia y me pueda contaminar. Miedo de que el aislamiento me lleve a la ansiedad y a la locura y llegue a tomar medidas irracionales frente a la actual pandemia. Sin duda, los hondureños y las hondureñas tenemos hoy, 1 de mayo, la obligación de conmemorar este 1 de mayo de manera diferente. Pero tenemos la obligación histórica de protestar, de crear alternativas distintas de protesta a las que hemos realizado en años anteriores. Yo sé que nos descarga, nos desahoga, como ya lo hemos indicado, el andar en las calles, el gritar. Pero hoy no nos neguemos el derecho a gritar, a protestar, a decirle a ese que está en casa de gobierno, que usurpó de manera ilegítima el poder, que estamos en contra de él, que estamos en contra de que no ponga frente a la pandemia a los más actos para hacerle frente a la misma. Porque si hay algo que genera certidumbre y ayuda a eliminar los miedos, es precisamente cuando sentimos al frente a alguien que esté capacitado para hacerle frente a la misma. A continuación, nosotros presentaremos distintos dirigentes nacionales pertenecientes a diferentes centrales obreras. Todos conocemos que en Honduras tenemos 3 centrales obreras: la CGT, la CTH y la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, CUT, a la cual su servidor pertenece y que preside a nivel del Departamento del Paraíso. Pues a esta organización pertenecen compañeros valientes, honorables, luchadores históricos como son los del STIVIS, que es el Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas y Similares. Los que aquí en Danlí hacen esos actos que a muchos les parecen locuras, pero que a nosotros entendemos que disfrutan su día, porque es su día, son los compañeros del STIVIS. Esa organización pertenece a CUT, como también pertenece otra organización multitudinaria en las movilizaciones del 1 de mayo. Estamos hablando del CITRAINA, que pertenece a la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras. Ellos, año a año, nos acompañan en las movilizaciones del 1 de mayo. Ahí se descargan, se quitan sus iras, sus odios contra aquellos que los oprimen, que es precisamente los que gestan políticas públicas en contra de la clase trabajadora. También nos acompañan año a año compañeros que pertenecen al CIESPED, que son compañeros valientes, que trabajan en distintos centros educativos, laborando en el sector del servicio civil o como docente. Nos acompañan siempre organizaciones como Sintrainfo, Citramedis y otras más. Sin duda, distintas organizaciones nos acompañan: el COPEN, el Colprosuma, el PRISMA, el COPRUM. Distintas organizaciones magisteriales también nos acompañan año a año a nosotros en las movilizaciones aquí en Danlí los 1 de mayo o el primer día de mayo. Veremos a continuación las declaraciones de dirigentes nacionales pertenecientes fundamentalmente a una central obrera, que es la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras. La
Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras envía un sincero y cordial saludo al empresario Roberto Contreras por estar desarrollando una huelga de hambre que es justa, que es solidaria con el pueblo, no solo con el problema personal que él tiene en su empresa. Le manifestamos nuestro respaldo y pronto le acompañaremos. De igual forma hacemos un llamado a todos los trabajadores, a todas nuestras organizaciones afiliadas a la Confederación, para que este 1 de mayo, que es conmemorativo al Día Internacional del Trabajador y Trabajadora, no nos quedemos callados, que desde nuestras casas protestemos, que agarremos un teléfono, que protestemos en contra de la corrupción, en contra del robo descarado, según el informe del Consejo Nacional Anticorrupción, de los recursos que se han aprobado para combatir la pandemia del COVID-19. Tenemos que protestar desde nuestras casas con una manta, con una pancarta, pero no quedarnos callados. Ya sabemos que no podemos hacer una acción en la calle, pero que sí podemos protestar en contra de la injusticia social, en contra de los altos niveles de corrupción a toda esfera del gobierno. Debemos protestar porque la militarización de la sociedad se acabe de una vez por todas, porque los militares devuelvan esos 4.000 millones que el gobierno les aprobó el año pasado, que no han sembrado una hortaliza, que no han sembrado una mata de plátano, que no han sembrado absolutamente nada, solo odio en contra de la población. Hacemos un llamado entonces a todo el pueblo hondureño a no quedarse callados, sino a manifestarnos, a decirle que estamos en contra de las masacres laborales que se están haciendo en el país y a exigir al gobierno que proteja los derechos de los trabajadores. Si alguna duda ha tenido alguien sobre la existencia de las clases y de la lucha de clases, la peste del COVID-19 la ha sacado a la luz. Solo hay que ver las diferencias abismales entre la clase patronal y la clase obrera, entre los grupos oligárquicos aliados a las transnacionales, banqueros, grandes propietarios, terratenientes, etc., y el pueblo en general, micro, pequeños y medianos productores, asalariados, desocupados, extremadamente pobres, migrantes, lumpen, etc. Los primeros, explotadores y beneficiados, y los segundos, explotados y víctimas. Al Estado nos han venido diciendo los empresarios: hay que achicarlo porque es el problema y no la solución. El mercado, la competencia, el hacer negocio es lo que debe dirigir el crecimiento. Y véase los resultados. En base a esos principios, por ejemplo, han desmantelado la salud y ellos de eso no se culpan. En las mesas de diálogo con el régimen exigen más beneficios. Hoy es el momento, dicen, de convertir el país en un paraíso fiscal y laboral para que venga la inversión. Quieren resolver los problemas estructurales con más capitalismo y de lograrlo, la tragedia será peor y la represión mayor. Por todo eso decimos que la lucha de clases es objetiva, es independiente de nuestra voluntad, pero le esconden. ¡Viva el 1 de mayo! Saludamos a los y las trabajadoras de la educación por su entrega, compromiso y coherencia. Reafirmamos nuestra posición en defensa del derecho a la educación pública como política de Estado y sea garantizado a todos y todas con una inversión que haga realidad el derecho a la educación pública en condiciones dignas y con humanidad. Actuamos coherentemente como organización en defensa de la estabilidad laboral. No permitiremos ningún atropello a la dignidad del trabajador de la educación.
ningún despido a compañeros y estaremos presentes siempre a favor de los educandos y las comunidades educativas en su derecho a la educación pública asumida con responsabilidad de parte del Estado. Seguimos reclamando una verdadera participación y que se lleve a la conformación de la Junta Nacional de Dirección Docente, que nos pueda orientar hacia diversos caminos posibles para afrontar esta compleja situación y que las clases se desarrollen de acuerdo a las condiciones objetivas y subjetivas en los centros educativos. El Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, COPEN, este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, saluda a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra patria, uniéndonos a la exigencia para un mejor manejo de esta crisis sanitaria por parte del gobierno de Juan Orlando Hernández. Que cese tantos actos de corrupción alrededor de esta situación. No es posible que se sigan esquilmando los fondos del pueblo con el pretexto de enfrentar esta pandemia. El pueblo está padeciendo de hambre, el pueblo necesita alimentación. Uniéndonos a la articulación de las organizaciones del sector obrero y popular que nos conduzca a la construcción de un país más justo para todos y para todas. Reiterando nuestro compromiso a los padres de familia y a los estudiantes que el desarrollo del año escolar 2020 no está en peligro. Sí hay una situación de crisis, pero nosotros reiteramos nuestro compromiso para que el año escolar 2020 se lleve a cabo. Por tanto, quiero reiterar ese saludo a los obreros y obreras de nuestra patria. Salud, trabajadores y trabajadoras, sobre todo a los obreros de la educación de Honduras. Juan Barahona, dirigente obrero. Saludo en este 1 de mayo a toda la clase trabajadora hondureña, fecha en que conmemoramos 134 años de la masacre de los mártires de Chicago. Estas jornadas que se dieron en todos los Estados Unidos para reducir la jornada de trabajo a 8 horas. La concentración que se dio en Chicago fue ametrallada por la policía y sus dirigentes capturados y después condenados a la horca. Ahí fue gran cantidad de compañeros obreros que fueron masacrados y después los dirigentes condenados a la horca. A partir de ese momento se conmemora en todo el mundo el 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores, donde salimos a la calle los trabajadores con sendas, con gigantescas movilizaciones, y Honduras no es la excepción. Donde más se han hecho gigantescas concentraciones siempre ha sido en los países socialistas, donde los trabajadores son piezas clave en el desarrollo de la sociedad socialista. Pero también en Honduras, este 1 de mayo, conmemoramos 66 años de la gran huelga de 1954. Huelga que nos dejó conquistas y derechos de los trabajadores que hoy gozamos, pero que muchas de esas conquistas y derechos hemos ido perdiendo, producto de la aplicación del modelo neoliberal con estos últimos gobiernos que nos han robado todas esas conquistas con la aplicación de este modelo. Salud, compañeros trabajadores, la clase obrera que siempre avanza por sus reivindicaciones y por la construcción de una nueva sociedad, cambiando las estructuras del Estado para un mejor bienestar de todo un pueblo. 1 de mayo, jornadas de lucha en todo el mundo. La consigna "solo el pueblo salva al pueblo" no es solamente una consigna, es una teoría de la organización. Solamente un pueblo organizado, consciente, combativo en las calles va a poder constituirse como un contrapoder que pare a los corruptos, que pare la impunidad y que derribe al dictador. Unido jamás será vencido. El pueblo 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 unido jamás será vencido.
Interesantes las declaraciones de nuestros representantes de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras. Joel Almendares nos indica que estamos sumamente amenazados no solo por la pandemia, sino por la masacre laboral que se está produciendo por la clase, en contra de la clase trabajadora de este país. Más de 150,000 desempleados en la zona norte del país que laboran precisamente en el sector maquila. Joel nos pide acompañamiento solidario también al propietario de Power Chicken junto a otros muchachos más que laboran para esa empresa, porque ya están cansados de los altos costos que les cobra la empresa Energía Honduras. ¿O usted no se encuentra cansado que aún con esta pandemia las facturas le salgan estrepitosamente exageradas, o como diríamos en términos geográficos, atmosféricamente exagerados? Nos han aumentado las facturas de energía eléctrica, las facturas del agua. No les ha importado la pandemia y nos han incrementado los costos de los alimentos de la canasta básica. Hoy ellos saben que tienen al pueblo inmovilizado frente a la pandemia, pero también hay una clase empresarial que controla políticamente el Estado, que entiende que mañana no habrá protesta en las calles, y frente a eso se atienen. Frente a las rebajas del combustible en el mercado internacional, aquí nos dan rebajas pírricas por parte del gobierno central, porque su principal fuente de recaudación siguen siendo los carburantes. Aquí el combustible, lo más que tendría que costar el galón de diésel, con mucho respeto, son 30 lempiras, y el galón de gasolina superior no más de 40 lempiras. Pero como ellos saben que inmovilizaron al pueblo hondureño con la pandemia, con los miedos que nos edificaron, y que no habrán protestas de nadie, se aprovechan de nuestra propia condición. ¿Qué nos toca ahora? Ya nos aumentaron los costos de nuestros alimentos, ya nos aumentaron las facturas de energía eléctrica, y a usted que es trabajador de la educación, no le van a congelar sus créditos por el tiempo que está solicitando la dirigencia magisterial. Para aquellos que tienen cuentas pendientes con el IMPREMA, no lo van a hacer, porque este Estado trabaja, tal cual dijo un diputado nacionalista originario del departamento de Colón, para que el capital acumule más capital. Para eso existe este partido de gobierno, que no debería de llamarse Partido Nacional, porque el Partido Nacional debería de preocuparse por nacionales. Este partido debería de llamarse, quien administra el Estado, debería de llamarse Partido Liberal, porque lo que ponen en práctica son prácticas neoliberales, de dejárselo todo a las fuerzas del mercado, de que el Estado no intervenga en la economía, de que el Estado no haga nada, absolutamente nada, en favor de los de abajo. Todo lo que ejecuta este régimen nacionalista que preside Juan Hernández, y que usted que está abajo y que votó por Juan Hernández sufre las consecuencias de sus acciones, debe de entender ya que ese partido no le pertenece, que esa institución política no le pertenece, porque la secuestró Juan Hernández y la puso al servicio junto a sus diputados del capital. Un capital para hacerle frente al coronavirus de más de 87,000 millones de lempiras, y que no llega ni en medicamillas, ni en camillas, ni en medicamentos, ni en ventiladores, ni en bioseguridad a los hospitales de este país. Los recursos se siguen invirtiendo o desviando para actividades destinadas a la corrupción. Usted ya ha escuchado adecuadamente cuáles son los sendos actos de corrupción que se están cometiendo en actos de pandemia. Estos que hoy dirigen el Estado no tienen vergüenza, y a usted le debe de servir hoy, Día Internacional del Trabajador, tal cual lo indica el compañero Carlos H. Reyes. Debe de servirnos para unificarnos como pueblo, para entender que por parte de la clase
burguesa por parte de la clase empresarial, nos tendrían trabajando 16 o 20 horas diarias como lo hacían con los empleados de Chicago. Si no fueran por las luchas del pueblo, hoy no tendríamos una jornada laboral, no tendríamos lo poco de estabilidad laboral que hemos edificado. Por eso la tarea es edificar un pueblo unido. Le repito, frente a la pandemia, la unidad no es una obligación, no es un discurso, es una necesidad, porque el pueblo unido jamás será vencido. unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
Bien, ¿qué tal les pareció ese video? Que nos hace un llamado a atención como pueblo a mantenernos unidos frente a esta crisis que enfrentamos y que requiere precisamente de unidad. Requiere de una manera muy particular de hacerle frente. Requiere de los mejores hombres y mujeres para estar al frente del Estado y para estar al frente de dicha crisis. Hoy, parte de los miedos es que vemos precisamente dentro de la escena estatal, dentro de los grupos que toman decisiones fundamentales para hacerle frente a la pandemia, personas inexpertas, personas sin conocimientos mínimos en materia de ciencias médicas. Pero pese a todo, hoy Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora, los trabajadores nos mantenemos unidos y aunque sea de manera virtual, estamos expresando a través del canal de televisión Vida TV nuestra inconformidad con quienes hoy administran o dirigen el Estado, inconformidad contra la corrupción, inconformidad contra el narcotráfico, inconformidad contra el manejo de la pandemia, inconformidad porque no hay medicamentos en los hospitales, inconformidad por la desatención del sistema educativo. Usted recordará que el año recién pasado, precisamente para este tiempo, se hizo una movilización aquí en el departamento del Paraíso histórica. Yo nunca, en más de 11 años de dirigir el movimiento social de este departamento, había observado una movilización tan multitudinaria. ¿Y qué provocó esa movilización? Pues salvar 2 empresas públicas. Esa fue la causa fundamental que provocó que el ama de casa, que el vendedor ambulante, que el trabajador independiente acompañara a los médicos, a los trabajadores, a los empleados del Citraína, a los trabajadores del ICF, a los compañeros de la plataforma en sí, que representaban el sector salud y educación. El año recién pasado no andábamos menos de 10.000 trabajadores en las calles. Estaba repleta la ciudad de Danlí de trabajadores y trabajadoras. Las 6 organizaciones magisteriales al unísono, los compañeros de Citraína como siempre presente, los compañeros de CIEPTE, cada organización perteneciente a la Confederación Unitaria de Trabajadoras de Honduras estuvo allí. Y hoy, 1 de mayo, también está en Educación Popular y hoy tenemos el privilegio de escuchar sus voces, de escuchar sus quejas, de escuchar las inconformidades frente a una dictadura que lo único que sabe hacer las cosas es mal, lo único que sabe hacer es confiscar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. El llamado virtual que se efectúa el día de hoy es un llamado de alerta. Es un llamado de que estamos listos, de que estamos preparados ante cualquier amenaza de confiscar los derechos de los trabajadores del Estado. Ya despidieron a los empleados del sector maquila, como indicó el compañero Joel Almendares, presidente de la CUT. Pero en el caso estatal, salud, educación y las otras organizaciones sindicales que acabo de citar, Citrazao está lista para defender también la salud pública. Cada organización sindical de este departamento del Paraíso y a nivel nacional estamos listos para defender los sagrados derechos del pueblo. Escuchemos a continuación a algunos líderes sindicales del departamento del Paraíso que dan a conocer sus posiciones. El pueblo unido jamás será vencido. Danlí, hoy por ser un día tan especial, 1 de mayo, les deseamos a cada uno de ustedes un feliz día. En nombre de la Asociación de Prensa Hondureña Capítulo de Oriente, APH, el mejor de los éxitos y que viva el 1 de mayo. Compañeras y compañeros del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario Citraína, estamos viviendo tiempos complejos y difíciles para toda la clase trabajadora de nuestro país, producto de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus, lo que se convierte en un riesgo social y económico para los trabajadores, generando así incertidumbre por su futuro. Sin embargo, no debemos dejarnos vencer por el pesimismo, sino afrontar con firmeza esos problemas y recuperar la serenidad que se requiere.
recordando que la lucha para nosotros es un objetivo primordial. En este 1 de mayo va nuestro saludo solidario para todos los trabajadores de la zona oriental, especialmente a los compañeros y compañeras de la seccional número 4 del Citraína, quienes ponen el alma y el cuerpo con su trabajo, mujeres y hombres que trabajamos por la construcción de un mundo mejor. Los derechos no se piden de rodillas, se conquistan y se defienden de pie. Buenas tardes, mi nombre es Hilda Sosa. Represento el sindicato CIESP, seccional número 5, departamento del Paraíso. Este año, como de todos es sabido por la pandemia mundial, no nos podremos manifestar el 1 de mayo y nos manifestamos de esta forma. Y le exigimos al gobierno un alto a la corrupción, que respete nuestros derechos laborales y un alto a la canasta básica, los de la canasta básica que ya no nos podemos pagar, un alto a la energía eléctrica que está impagable. Nosotros, el cuerpo ya no aguanta tanta corrupción. Buenas tardes. El Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas y Similares Estima, siempre en defensa de los trabajadores y del trabajo permanente. Lamentamos la posición que se encuentran nuestros afiliados, que están en sus casas guardando cuarentena, pero sin recibir un salario para alimentar a sus familias. También condenamos enérgicamente la posición que han tomado algunos empleadores en despedir a sus empleados, valiéndose de la situación sanitaria que está viviendo el país. Exigimos al Estado de Honduras que alimente nuestro pueblo, que deje de cobrar los servicios básicos, públicos que tenemos nosotros los hondureños. Tenemos que unirnos en una sola voz para luchar en pro de nuestro pueblo. Solo la unión hace la fuerza. ¡Viva la clase trabajadora! Soy Emerson Sosa, coordinador departamental del Paraíso de la Plataforma en Defensa de la Salud y la Educación Honduras. Quiero agradecer a usted, profe Mario Argeñal, como secretario regional del CUT de Danlí, por el espacio de participación y como director del programa Educación Popular, en este homenaje a nuestros mártires de Chicago, que lucharon para que el horario laboral fuera de 8 horas y no de 12 a 16 horas. También por los mártires de nuestra querida patria Honduras. Esta conmemoración es un recordatorio de todos aquellos y aquellas que por realizar su trabajo con hidalguía y transparencia han pagado con su vida o su libertad dicha hazaña. En los últimos años hemos visto cómo el neoliberalismo ha empobrecido a los hondureños a través del libre mercado, la privatización de los servicios, salarios mínimos insuficientes, dependencia del capital extranjero, deterioro del nivel de vida de los hondureños, desempleo, etc. Lamentablemente hemos sido testigos que los hondureños en su mayoría no confiamos en quienes están gobernando y tampoco en la institucionalidad. El problema se agrava por la corrupción generalizada, al grado que se ha recurrido a la intervención de la OEA con la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras MAXI, la cual fue boicoteada por la clase política para seguir en impunidad. Las autoridades gubernamentales han aprobado una serie de paquetes económicos desde el Ejecutivo y el Legislativo que en total suman 11.323 millones de lempiras para el manejo de la crisis del coronavirus, en donde ha quedado en evidencia por el mal uso de los recursos. El año 2019 fue importante para la clase trabajadora, especialmente el sector salud y educación, ya que el gobierno pretendió privatizar estos servicios.
pero nos manifestamos masivamente, nunca antes vista en todo el país, demostrando que unidos somos fuertes y logramos la derogación de los PCM y leyes que eran nocivas para los trabajadores de la salud y la educación. El panorama es incierto para los trabajadores en Honduras, pero nosotros los docentes estamos conscientes que las luchas se ganan en las calles y les pido estar alerta para que defendamos nuestros derechos como siempre lo hemos hecho. Sin lucha no hay victoria, rendición o traición jamás. El magisterio unido jamás será vencido. Feliz Día del Trabajador. Un saludo extensivo a toda la masa trabajadora del Departamento del Paraíso y especialmente a nuestros afiliados del Colprosuma. En esta crisis del COVID-19 queda demostrado que en Honduras lo que tenemos son malos políticos, políticos que no tienen ningún liderazgo, pero que sí tienen intereses personales. Estos políticos no conocen las necesidades de su pueblo, el pueblo que los eligió. Por lo tanto, no pueden ser líderes, porque uno de los fundamentos del liderazgo es estar pensando siempre en cómo servir a los demás, conocer sus necesidades. Toda acción de servicio la politizan, la corrompen, todo lo que tocan lo ensucian, lo vuelven un acto detestable, humillando la pobreza, burlándose del pueblo. Comprendiendo el accionar de estos pseudos líderes, pseudos políticos, solo tenemos que recordar cómo llegaron a tan importante cargo. La mayoría llegan comprando votos, comprando credenciales, cometiendo fraudes, algunos hasta financiados por el crimen organizado y una parte con el dinero de la empresa privada sucia. Debemos de tener claro, para que el futuro cambie, no votar por pseudos políticos y pseudos líderes. El Colprosuma, como organización seria, ha propuesto que en este momento lo más importante es salvar el año académico para que los niños, los jóvenes, no sean afectados, para garantizar la estabilidad laboral, los salarios de los docentes. Cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. Como filial Danlí de nuestro queridísimo Colegio de los Pedagogos, hoy a todas las personas que trabajamos quiero desearles un feliz Día del Trabajador. Buen día, queridos compañeros colpedagogos. La filial del Paraíso dice presente este 1 de mayo. El día de hoy, 1 de mayo, fecha que celebramos el Día Internacional de los Trabajadores. La lucha sigue vigente a pesar de la crisis que actualmente estamos viviendo. El día de hoy estamos exigiendo transparencia en el uso de los recursos destinados al combate de la pandemia. Buen día, compañeros. No al despido laboral generado por la crisis del COVID-19. No al uso inadecuado de los recursos económicos al combate del COVID-19. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Queremos aprovechar este momento en la celebración del 1 de mayo para hacerle un llamamiento, una exigencia al gobierno ante la epidemia, la pandemia que estamos viviendo, que nosotros como dirigentes del CITRASAO estamos exigiendo de este gobierno la dotación del equipo necesario y la capacitación a todo el personal, porque nuestro pueblo se merece una atención de calidad y con calidez, y los compañeros trabajadores se merecen pues garantías para su vida en el sentido de que se nos dote de todos los equipos necesarios, conscientes de que es una
Es una obligación nuestra defender a este pueblo, darle el mejor tratamiento. Para ello exigimos a las autoridades, a la ministra de Salud y al gobierno que nos dote de lo necesario, porque de no ser así van a morir pacientes del pueblo en general y estamos muriendo nosotros como empleados. Ya tenemos, por ejemplo, algunos compañeros que han fallecido por contaminación, por falta de equipo. Un llamamiento, una exigencia a este gobierno que cumpla con lo que manda la Constitución de la República. El pueblo unido jamás será vencido. 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 De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas. Es confortable escuchar esos discursos naturales de nuestros compañeros y compañeras que representan distintas organizaciones sociales, sindicales aquí en el departamento del Paraíso. Pero la unidad no debe ser únicamente de los trabajadores y de las trabajadoras organizados, porque representamos un pequeño porcentaje de la hondureñidad. La unidad debe ir mucho más allá, debe de ir precisamente hacia aquellos sectores que no están organizados y que sufren mucho más las consecuencias de un régimen que no tiene piedad. Usted y yo creemos en el Nazareno, creemos en Dios, porque se nos enseñó a creer en Él, un hombre humilde, un hombre bueno, y hoy nos enfrentamos a una inmensa dificultad. El Nazareno nos heredó piedad, solidaridad, amor, empatía, ponernos en el lugar de los demás, pero quien dirige el Estado no se pone en el lugar de los demás. Y la única manera de hacerle frente a esta banda que asaltó una institución política, que la hicieron propia y que hacen de las suyas frente a una pandemia, no les importa que se muera el pueblo hondureño, pues lo único que podemos hacer, lo primero es comprender la enfermedad, indicarles, como lo hicimos al principio, que es mucho más letal un dengue, un paludismo, una diarrea, que la misma. Es comprender la enfermedad, pero también requerimos organizarnos, que se organice en el barrio, que se organice en la colonia, que se olvide de las distinciones políticas partidarias, que no le saque provecho, por favor, a la pandemia para cumplir una campaña política, porque no estamos en tiempos de campaña política, estamos en tiempos de salvar vidas. A nosotros nos está matando mucho el estrés. El miedo a la pandemia dejó de ser pandemia y se convirtió, dejó de ser miedo y se convirtió en pánico. Los niveles de ansiedad han crecido y yo agradezco a mis compañeros y compañeras de las distintas organizaciones del Departamento del Paraíso que se comunicaron con Vida TV, que sienten que este canal está a su disposición y que expresaron su mensaje de estar en alerta frente a cualquier atentado, en perjuicio de los intereses no solo de los del sindicato, sino del pueblo hondureño. Hoy se burlan de nosotros y no nos toca más que decirles: rendición o traición, jamás. Rendición o traición, jamás. En medio de esta gran lucha por causa justa y derecho, que sepan que soy guerrero, que no se dobla ante el fuego,
En medio de esta gran lucha por causa justa y derecho, que sepan que soy guerrero, que no se dobla ante el fuego. No, 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 no daremos un paso atrás, rendición o traición jamás, jamás. Nuestro lema es la dignidad. No, 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 no daremos un paso atrás, rendición o traición jamás, jamás. Nuestro lema es la dignidad. Escuchen, opresores y traidores del magisterio y de la patria, por cada gota de sangre, sudor y lágrimas derramadas en esta lucha justa por la defensa de nuestras conquistas, la historia lo juzgará y llegará el momento en que esa sangre digna e inocente los ahogará, y la sal del sudor y lágrimas con lealtad derramadas labrará surcos de vergüenza en su interior, y allí estaremos para verlo derrumbarse ante nuestros pies y pedir piedad, pero piedad para opresores y traidores, piedad para opresores y traidores jamás. No, 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 no daremos un paso atrás, rendición o traición jamás, jamás. Nuestro lema es la dignidad. No, 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 no daremos un paso atrás, rendición o traición jamás, jamás. Nuestro lema es la dignidad. El pueblo unido jamás será vencido. 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 De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Aquí estamos de nuevo diciéndoles, como dice la canción, rendición o traición jamás, en un programa de 1 de mayo distinto a otros 1 de mayo. Otros años a estas horas, su servidor andaba precisamente no solo afónico, sino el color de mi piel me había cambiado ostensiblemente producto de la insolación del día. Y eso ha pasado año a año, no solo con su servidor, sino con los trabajadores y trabajadoras que desde tempranas horas de la mañana hemos estado en un punto indicado esperando que se nos indique la salida, tal como lo hemos hecho año a año. Yo quiero hacer un breve resumen de lo que hemos realizado el día de hoy. Primero, empezamos explicando a través del compañero Edgar Estrada que vivimos en una sociedad altamente problematizada. Usted reconocerá el día de hoy a través del programa Educación Popular que sí tenemos problemas y que el diseño de educación popular no solo debe de servir para las telecomunicaciones, sino que debe de servir para aplicarlo en las aulas de clase, para aplicarlo en empresas públicas, para aplicarlo en el sistema de salud, para aplicarlo en el sistema privado. En la medida en que entendamos que en las empresas, ya sea pública o privada, tenemos problemas, pues vamos a buscarle alternativas de solución y vamos a volvernos mucho más eficientes y vamos a construir una mejor patria. No la patria que tenemos hoy, de la que migran o migraron más de 1 millón de hondureños porque aquí no se les dio oportunidad de trabajo. Nadie emigró porque no quería a su familia. Nadie emigró porque no quería a su hijo o a su hija. Nadie emigró porque no quería a su madre o a su padre. Fueron 2 causas fundamentales los que le provocaron que emigrase o que saliese del país. Una de ellas, el hambre, el no tener trabajo, el no tener que darle a su familia. Pero hubo también otra causa, y es precisamente la violencia a las que nos tienen sometidos las políticas públicas inapropiadas, ejecutadas como un régimen como el que preside Juan Orlando Hernández, que ha preferido militarizar la sociedad a construir centros educativos
y hospitales. Hoy la pandemia no sería de tanto riesgo. Tal el diseño de problematización de la realidad, si hubiéramos distinguido que teníamos un problema tal cual nos lo anunció Juan Carlos Argeñal. Juan Carlos anunció hace 6 años que del Hospital Gabriel Alvarado se robaron 50 millones de lempiras, equipos, medicamentos, realidad que no ha desaparecido por completo. La corrupción en las instituciones públicas persiste, pero nuestra indiferencia se mantuvo. Asesinaron a Juan Carlos y solamente nos quedó el dolor o la nostalgia a los parientes más cercanos a Juan Carlos, a nosotros. Por eso, desde Educación Popular le rendimos memoria a él. Usted no le prestó atención en lo más mínimo a la denuncia de Juan Carlos, de esa corrupción. Si hubiéramos puesto mano como pueblo, si no hubiéramos sido indiferentes y hubiéramos edificado un poquito de solidaridad, hubiéramos curado un mal que volvería esta pandemia menos dañina de lo que es hoy. Igual, si nosotros hubiésemos puesto atención a que necesitamos educación de calidad, educación problematizada, educación que ayude a comprender lo que pasa en este país y no a repetir lo que dice un texto escolar distanciado de lo que realmente aquí pasa y que solo sirve para legitimar o certificar a ciertos grupos económicos, pandillas que saquean los recursos del Estado. Si tuviésemos una educación crítica, una educación totalizante, una educación focalizada en nuestros propios problemas, no tendríamos tales problemas. Sin duda, el mensaje de Edgar Estrada, de entrada, nos sirve a nosotros para comprender que tenemos una sociedad altamente problematizada, pero para enfrentar esos problemas, lo indicamos a través de nuestro programa, requerimos organizarnos, no solo únicamente para protestar los 1 de mayo en conmemoración del Día del Trabajador, sino para protestar cada vez que se nos pisotean los derechos, y a los hondureños se nos han pisoteado los derechos históricamente durante los casi 300 años de dominación que nos expropiaron de nuestra identidad, de nuestras riquezas, de nuestra cultura, de nuestra vida. Después apareció la mal llamada vida independiente, que por cierto el próximo año se celebra o conmemora el bicentenario de independencia. Yo le digo a usted, tenemos muy poco que celebrar, más que el desafío de construir o edificar una verdadera independencia. Pero para lograrlo debemos de luchar, y la mejor manera de luchar es hacerlo organizadamente, y los hondureños no estamos organizados, no hemos comprendido la importancia de estar organizados. Esa importancia la entendió el profesor en su momento. Gracias a estar organizado, el profesor logró estabilidad laboral que no tenía hasta 1979. Gracias a estar organizado, el profesor logró construir un INPREMA, es decir, una institución de jubilaciones y pensiones que se crea en 1972, pero que se vuelve realidad hasta 1979. Los profesores, gracias a estar organizados, edificaron su contrato colectivo conocido como Estatuto del Docente, que hoy está congelado, que hoy, en lo que corresponde al régimen económico, ya no es ley de la República, porque aquí se rompió la institucionalidad y le negaron los derechos económicos a los trabajadores de la educación. Hay profesores y profesoras que ni siquiera el salario mínimo ganan. Escúchelo bien, usted que pertenece a otros sectores organizados. Hay maestros con grado de licenciatura, de maestría, o que están aspirando a ser doctores en educación, que ni siquiera el salario mínimo ganan, porque con lo efectuado en los 10 últimos años, las conquistas de los que entendieron el valor de estar organizados fueron derrumbados. Desde Educación Popular, nosotros le dejamos en claro que hay una institución política que le hace mucho daño al pueblo hondureño, que le hizo a creer usted
que buen nacionalista, que esa institución era suya. Pero esa institución la tienen secuestrada desde hace muchos años y la convirtieron en una institución neoliberal que dejó ese neoliberalismo sin medicamentos a los hospitales, sin matrícula gratis a los centros educativos, dejó sin maestros a las escuelas y a los colegios y ahora les pagan con salarios miserables a los que recién acaban de contratar las alcaldías. El neoliberalismo es dañino y está representado en el Partido Nacional, en ese partido que usted cree que es suyo, pero que un diputado con responsabilidad, con honradez, él reconocía que ese partido está a favor del capital o de los que más tienen. Hoy, 1 de mayo, Día del Trabajador, en que la clase trabajadora del Departamento del Paraíso se ha declarado en alerta, en que los líderes sindicales a nivel nacional se han declarado en alerta, es tiempo ya de reflexionar. Para su servidor, Mario Argeñal, para Vida TV, para el productor de este programa, Mario José Argeñal, ha sido un honor haberle dado el reconocimiento que se merecen los trabajadores y las trabajadoras e indicarnos que nos declaramos desde la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, CUT, en alerta frente a cualquier atentado de cualquier compañero y compañera que pertenezca a nuestra organización, pero también en alerta en perjuicio de aquellas acciones en contra de la gran mayoría de este pueblo. Hoy nos tiene contenido en nuestras casas la pandemia, pero mañana no respondemos por las acciones a realizar, porque desde Educación Popular, tal como indicamos en la canción anterior, no nos rendimos. Nosotros solo nos arrodillamos ante Dios, únicamente ante Él, pero ante autoridades terrenales jamás, y mucho menos si estas son corruptas. Esperamos encontrarnos en próximas ediciones de Educación Popular. Hasta la próxima y felicidades, clase trabajadora. Qué cosas tan tristes que tiene la vida, la plata no alcanza ni para la comida. Con la situación que estamos viviendo, ya más de un fulano se está enloqueciendo. Me fui de travesti a buscar empleo y me rechazaron porque soy muy feo. Ya cumplí 3 años buscando trabajo, me mandan para arriba y de arriba para abajo. Yo estaré dispuesto a cualquier oficio, cuidando pirañas, lavando edificios, matando zancudos, persiguiendo ratas o desactivando minas quiebrapatas. Yo pego botones y cambio bombillas, cuido pensionados y hago mascarillas. Le tiro las cartas, le leo el tabaco, le tiño el cabello, le afeito el sobaco. Si quiere le sirvo de gato pa'l coche, si no tiene perro le ladro de noche. Persigo ladrones y cargo ataúdes, le traigo razones y llevo saludes. Le busco un perdido, le celo a la esposa y si está aburrido le consigo moza. Lavo calzoncillos, aplico inyecciones, le cuido los niños y pongo condones. Consigo entrevistas, invento disculpas, yo le hago la fila, le pago la multa. Falsifico firmas, le cambio las huellas y soy un experto inflando botellas. Yo hago exorcismos, le espanto al demonio y le ensayo novias para el matrimonio. Yo le cargo el niño, le arreglo el tetero, le saco los gases, le limpio el reguero. Le cambio pañales cuando huela feo, después de bañarlo yo se lo asoleo. Cuando esté muy triste yo le calmo el llanto y si usted no puede yo se lo amamanto. Sirvo de testigo en cualquier asunto, si no tiene pruebas consigo el difunto. Hago de payaso, de contorsionista, domador de tigres o malabarista. Soy todo un experto en asuntos de amor, si no se le para yo le hago el favor. Si a usted por desgracia le faltan las manos, yo podré servirle como fiel hermano.
Cuando necesite hacer uso del baño, no se preocupe que yo lo acompaño. Si llegó el momento de hacerlo y no pudo, pues yo se lo saco y se lo sacudo. A maestro pulgas, micos y elefantes, entreno tortugas, preparo purgantes. Le tengo el remedio para la diarrea, con tal que me paguen yo hago lo que sea. Me le tiro a un carro, me le pongo a un tren, me lanzo en pelota del Empire State. Me ofrezco de sapo pa' un experimento, me encierro en la jaula de un león hambriento. Me voy pa' Israel como palestino, por necesidad de vendo un intestino. Y aunque los gringos conmigo se enfaden, me iría a cuidar a Osama Bin Laden. Me lanzo amarrado desde un avión y agarro a mordiscos con un tiburón. Por plata he dormido dentro de una cava, he montado en globo lo que me faltaba. Mostrando mi hoja de vida de ambulo, tan solo me falta ponerme a dar. Feliz Día del Trabajador. Para los que buscan trabajo, porque es un trabajo también, al que el sueldo le viene después. Para los que hacen lo que les gusta y encima les pagan. Para los que no disfrutan de lo que hacen, pero sienten que es el camino para lograr otra cosa. Para los que estudian o se preparan para trabajos futuros, porque trabajen lo antes posible. Para los independientes, que cada vez somos más y trabajamos hoy también. Para los que sienten que su trabajo va a desaparecer, que nunca dejen de aprender. Para los que no sienten que su trabajo va a desaparecer, porque se den cuenta. Para el que se deslomó toda la vida para disfrutar ahora porque realmente disfrute. Para el que planea deslomarse toda la vida. La felicidad no es el destino, es el camino. Feliz Día del Trabajador. Luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hey, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. De pequeño te dijeron que la culpa es tuya porque tiraste papel con caca al inodoro. Dejaste el grifo del baño mal cerrado y no reciclaste el plástico que pasó por tus manos. Te metiste a vivir en el cauce de algún río y provocaste un huracán de grado 8. Eso y lo que rociaste en tus axilas formaron un agujero en la capa de ozono. Aunque todo eso no está bien, vamos a hablar de cosas mucho más trascendentales. Hay que revivir la primavera silenciosa y patentar el tráfico de los recursos desechables, atacar directamente a las transnacionales.